todas las personas, como siempre, nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga. Prepárense, ustedes van a recibir el poderoso mensaje de nuestro Señor y Salvador en este momento. Hermanos, como les decía, hoy vamos a hablar del carácter de una mujer de Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, hoy de las madres. Hoy es el día de las madres y el Señor me dirigió a esta palabra. Prepárese porque usted va a recibir esa palabra poderosa en su corazón. Todos han recibido un bosquejo, no solamente las mujeres, los hombres, un bosquejo, ¿verdad? Es importante, si alguien no tiene, levante la mano, si no tiene bosquejo, un papelito. Si lo necesita en inglés, también. Mac, you got yours in English, right? You already got it? Okay. Ok, todos tienen, importante, que lo tenga, eso usted se lo lleva, no lo vaya a dejar en el asiento, se lo lleva a su casa porque ahí usted puede revisar la palabra, puede anotar, todo eso. Entonces, todos estamos preparados. ¿Les ha gustado así más, verdad? Con el bosquejo, porque así pues podemos recordar más. El carácter de una mujer de Dios. Precioso, ¿verdad? El carácter de una mujer de Dios. Podemos ver tantos ejemplos en la Biblia de mujeres de Dios, como Sara, como María, la madre de Jesús. Tantas mujeres, ¿verdad?, que fueron ejemplo, que nos dan tanto ejemplo a cada una de las mujeres. Y con los hombres también, pero en este caso estamos hablando de las mujeres. Quiero que por favor me acompañe a la carta de Tito. El apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito era un pastor que él había dejado en una ciudad. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso, pero esta carta consta de 3 capítulos nada más. 3 capítulos nada más. Y hoy el Señor nos ha llevado al capítulo 2, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Fíjese que el apóstol Pablo le estaba llamando a él primero a ser el ejemplo. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Y aquí viene la parte de las mujeres. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir, y fíjense que es una orden, dice, tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Bueno, ahí tal vez arrugar un poquito la cara, pero seguimos adelante, es la palabra de Dios. Entonces dice al final, dice, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Fíjense que cuando nosotros no honramos la palabra de Dios, cuando no obedecemos la palabra de Dios, entonces la deshonramos. Deshonramos al Señor, deshonramos la palabra de Dios. Así que hermanos y amigos, si algo necesitamos en la iglesia de hoy, más que nunca, lo que necesitamos hoy son mujeres que tengan un carácter conforme al corazón de Dios. Mujeres que enseñen a otras mujeres, a las mujeres más jóvenes, a vivir como Dios quiere que ellas vivan, como deberían las mujeres vivir en este mundo. Hay tantas mujeres en este mundo que no saben
cómo vivir realmente. Y por eso sufren. Si ustedes recuerdan, hablamos la semana pasada, si no mal recuerdo, hablamos una porción bíblica muy importante que es Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso muchas personas sufren por falta del conocimiento de Dios. Así que es muy importante que las mujeres enseñen a las otras mujeres más jóvenes a vivir como Dios quiere que vivan en este mundo. Esto es tan importante en la iglesia y en la sociedad también, no solamente en la iglesia, sino que en la sociedad, que cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, Él escogió a una mujer, ¿verdad? Y tenía que ser una mujer especial. Pero a esa mujer también puso cerca de ella a una mujer con más experiencia. Porque María iba a traer al Salvador del mundo, pero puso a una mujer cerca de ella con más experiencia para que la ayudara, para que la discipulara. Y les estoy hablando de Elizabeth. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Lucas, si usted lee el capítulo 1, usted se da cuenta de todo lo que pasó María cuando ella recibió ese llamado. El ángel se le apareció. Elizabeth y María personifican el discipulado de que estamos hablando, que acabamos de leer ahí en Tito capítulo 2. Ellas ejemplifican lo que es una mujer de un poco más de experiencia o de mucha más experiencia que enseña a una más joven. Acuérdense que se calcula que María tendría, tal vez era muy joven, tal vez tendría que 16, 17, 18 años, más o menos. ¿Ok? Y Elizabeth era su parienta, ella había salido embarazada, dice la palabra, en su vejez. O sea, ya era una persona mayor, pero Dios le dio el privilegio de salir también embarazada. Y el hijo que ella iba a tener, Elizabeth, era Juan el Bautista. Iban a ser primero que Jesús. Y entonces dice la Biblia que después del anuncio del ángel a María, ella fue deprisa, dice la palabra que fue deprisa a la casa de Elizabeth. Qué bonito sería que las mujeres más jóvenes fueran deprisa a buscar consejo de las que tienen más experiencia. Elizabeth le dice a María, bienaventurada, en la palabra del Señor bienaventurado significa bendecido o bendecida, la que creyó lo que le fue dicho de parte del Señor. Hermanos, Elizabeth le enseña a María que la bendición proviene de Dios, de honrar la palabra de Dios. Lucas 1:45. Ellas dos ejemplifican lo que el Señor quiere enseñarle hoy a las que son madres o van a ser madres espirituales de muchas mujeres. ¿Cuántas aquí quieren ser madres espirituales de muchas mujeres o son madres ya espirituales de alguna mujer? Y es importante, si no lo es, que usted vaya viendo, dice, bueno, esta muchacha de verdad que necesita guía. Esta joven necesita guía. Muchas veces no te lo dicen, pero lo necesitan porque usted la ve la manera en que están viviendo y muchas veces es normal porque no han tenido una madre física o no han tenido ejemplo o simplemente porque tienen su corta edad y no tienen la experiencia que ustedes tienen. Así que es importante que ustedes las enseñen, estén pendientes de esas mujeres. Ahora, volviendo a Tito capítulo 2, lo primero que nosotros tenemos que saber es que esta carta del apóstol Pablo fue escrita a Tito. Tito era un creyente gentil, convertido al Señor y colaborador de él. Recuerden que Pablo era judío, ¿ok? Y los judíos en ese momento era el pueblo de Dios y los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Pero hemos venido a ser pueblo de Dios, ¿por qué? Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, los judíos arrepentidos y que ponen la fe en Jesucristo y los gentiles que se arrepentidos y que ponen la fe en Jesucristo vienen a ser un
solo pueblo. Así que el apóstol Pablo lo había dejado en Creta. Creta era una ciudad de Grecia, para que él pusiera el orden en la casa de Dios, para que él pusiera orden en las cosas de Dios y estableciese allí ancianos, pastores o obispos, que es lo mismo, eso es sinónimo, y estableciera la sana doctrina, porque allí habían muchos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. Y a causa de eso, muchas familias estaban sufriendo, tenían muchos problemas. Ustedes se imaginan que vengan aquí, ¿verdad? Y Dios nos guarde, pero se levante gente o se introduzca gente que empiece a traer cosas que no están en la Biblia. Y usted se lleve eso como que es la palabra de Dios, pero no lo es, y usted se lo empiece a comunicar a su familia. Imagínese el daño que eso empieza a hacer. Entonces, el apóstol Pablo le dice: Tito, la asignación tuya es esta, que tú pongas orden en la casa de Dios y enseñes lo que debes enseñar. Y reprendas a estos falsos profetas o estos falsos maestros que están introduciendo mentiras en la iglesia para destruir la iglesia del Señor. Y su mensaje era específico en cuanto a los hombres, pero solo las mujeres, hermanos, con más experiencia debían encargarse de enseñar a las mujeres más jóvenes a vivir una vida agradable a Dios. Hoy vamos a comenzar a desarrollar una serie de mensajes basados en esta maravillosa carta, pero hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2 y exactamente nos vamos a enfocar en los versículos del 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículo del 3 al 5, ya que es el Día de las Madres. En Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, se le ordena a las hermanas que son de más experiencia en la iglesia a guiar a las más jóvenes en los asuntos espirituales de esta vida. Muchas mujeres hoy en día se preguntan: ¿qué quiere Dios que yo haga? Muchas de ustedes se preguntarán. Ahora, hay algo que yo estoy seguro que Dios no quiere que usted haga. Y es que se quede en el banco solamente recibiendo palabra de Dios sin hacer nada en la iglesia. De eso yo estoy seguro que Dios no quiere que usted haga eso. Él quiere que usted reciba, pero lo que reciba lo ponga en práctica. Y muchas mujeres dicen: yo no sé cuál es mi ministerio en la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer en la iglesia? Bueno, mire, número 1, vaya allí al bosquejo. Dios quiere que seas ejemplo. Todo comienza por ahí. Porque una persona sin ejemplo no tiene poder, no tiene autoridad. Usted tiene que ser ejemplo. Eso comienza de verdad también desde el padre en el hogar. Si no es ejemplo, uno le puede decir a un niño: no fume, si usted fuma. Es una chimenea. Tienes que dar el ejemplo. No coma tanto dulce, le dice una mujer a la hija. Y la mamá come más dulce que la hija. Entonces, hay que ser ejemplo, hermano, en todas las cosas que uno hace, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, y allí rellene, que seas ejemplo. Tito capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo le dice a Tito, que enseña a las mujeres con más experiencia en la iglesia, dice: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Hermanos, las mujeres con más experiencia son madres espirituales de otras mujeres al compartir con ellas el evangelio y sus vidas, mientras las animan a equipar para vivir una vida para la gloria de Dios. Qué hermoso. Es que yo no tengo tiempo. No, tengo que sacar el tiempo, aunque sea un ratico. No viva solamente para usted. No hay cosa más hermosa que vivir para los demás. Usted encuentra, ¿verdad?, la razón de vivir cuando usted vive para los demás. Cuando usted vive para usted solo o sola, usted vive una vida triste porque es egoísta. Hay que dar. Por eso el Señor dijo:
Es más bienaventurado dar que recibir. Hoy en día, hermanos, se ha perdido mucho el verdadero valor de la mujer. Y eso lo sabemos todos. Hoy en día se ha perdido mucho el valor de la mujer. Los medios de comunicación han formado la manera de pensar de ellas en esta generación. Yo me preocupo, de verdad, sinceramente, cuando yo veo una mujer joven, bueno, una mujer también de edad, de todas maneras, pero las jóvenes que están creciendo, todo el tiempo el celular. Celular. No es que no anden en el celular, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que todo el tiempo, hasta para comer, se van a comer y están ahí en la mesa con la familia y están en el celular, y el celular. ¿Qué es eso? Pero lo más difícil es porque si son cosas que edifiquen, todavía, ¿verdad? Pero si son cosas que no edifican y la mayoría de las veces es perder el tiempo. Hermano, el celular es una bendición si usted lo sabe usar. No le digo que no lo use. La televisión es una bendición si usted la sabe usar. Como todo en la vida, es una bendición si uno la sabe usar. Algunas mujeres, no todas, por causa de esto, de ser formadas por estos medios de comunicación, actúan como objetos. No todas, pero actúan como objetos, hermanos. Han perdido el propósito original al cual Dios las ha creado. Y esa manera de pensar está entrando también en las jóvenes de la iglesia. Yo digo está entrando, tal vez yo estoy ignorando, pero tal vez ya está esa manera de pensar. Pero déjame decirte que tú no eres un objeto. Tú eres una hermosa creación de Dios, hecha a la imagen de Él y para Él. Esa eres tú realmente. Eso es lo que Dios dice de ti, que Él te creó a su imagen y semejanza. Así que tú tienes un gran valor, tienes mucho valor. Si alguien te dijo, si tu papá, si tu novio, si tu esposo o lo que sea, te dijo que tú no, que eres fea, que no vales nada, te mintió. Porque Dios dice que tú eres una hermosa creación. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo lo sé yo? Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, hagamos, dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando habla la Biblia, hombre, está hablando de hombre y mujer. Así que usted se parece a Dios. ¿Sabía usted eso? No es un objeto. Así que no se venda por cualquier cosa. Camine y piense que usted es preciosa delante de Dios y que tiene mucho valor. Sepa eso. Y Dios es el que tiene la última palabra en todo. No importa lo que le hayan dicho. Por eso es muy importante que las mujeres de la iglesia se preocupen por ser el ejemplo y enseñen a esas mujeres más jóvenes. Todo lo que Dios les ha dado, ustedes se lo enseñen. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que una mujer joven pueda volver al diseño original de Dios, al diseño que Dios la ha creado. Esa es la única manera, que usted le enseñe la palabra de Dios, que usted le enseñe cómo manejar los niños, que usted le enseñe cómo se lee la palabra de Dios, qué se dice, qué se hace y qué no se hace. A mí me preocupa mucho cuando las mujeres más jóvenes toman decisiones incorrectas con quién se van a casar. Por lo menos en esta iglesia, si usted es miembro de esta iglesia y es una mujer joven y no se ha casado, usted tiene que preguntar. Claro, nosotros no podemos decirle con quién, pero usted tiene un pastor y usted tiene guías espirituales aquí, donde nosotros podemos orar,
y ayudarle. Claro, la decisión final la toma usted. Pero acuérdese que usted tiene un pastor y que el Señor nos muestra muchas cosas que usted no puede ver. Y para eso estamos, para servirles a la comunidad, especialmente si usted es miembro de esta iglesia. Podemos darle consejos. Porque como usted es una posesión preciosa de Dios, Dios no quiere que usted se case con cualquier persona. ¿Ok? Y entonces, voy a ir un poquito más allá. Hay hombres que no te merecen. Y esa es la verdad. Hay hombres que no te merecen. Porque si tú eres una mujer de Dios, tú tienes que buscar un hombre de Dios. Tiene que ser un hombre de Dios. Porque Él te va a valorar como te valora Dios. Pero si no es un hombre de Dios, te va a tratar como un objeto. Y vas a sufrir mucho. Entonces es importante, hermano. No es que en la iglesia controlamos, no es eso. Nosotros aconsejamos, queremos lo mejor para ti, lo mejor. Y luchamos para eso, para que usted llegue a ser lo mejor, la mejor versión de ti en esta tierra. Para que alcances todo ese potencial que Dios ha puesto en tus manos. Así que las mujeres mayores, preocúpense. Preocúpese, no digo, porque hay otra versión que dice las ancianas. Y yo dije, no voy a usar eso porque se van a... No. Pero es las mujeres con más experiencia, hermanos. De verdad. Enseñen y preocúpense por las demás que necesitan tanto de ustedes. No, ya se ve que no necesita, sí necesita. Sí necesita una palabra tuya. Sí necesita que tú la guíes. Por eso es importante que las hermanas lo hagan. Y lo hagan lo más pronto posible. Punto número 2. Dios quiere que andes en la verdad. ¿Qué quiere que Dios que tú hagas, mujer con más experiencia? Que andes en la verdad. Tito 2:3 dice, no deben calumniar a nadie. Esas mujeres no deben calumniar a nadie. Yo recuerdo que mi suegro le repetía mucho a sus hijos, siempre se lo repetías. Yo lo único que les voy a dejar a ustedes es ejemplo, ejemplo y más ejemplo. Siempre lo decía. Yo a ustedes no les voy a dar riqueza, no les voy a dejar nada de eso, yo lo que les voy a dejar es ejemplo, ejemplo y más ejemplo. Y de verdad que fue un hombre de íntegro. No perfecto, ninguno lo somos, pero fue un hombre que de verdad dio ejemplo. Y yo de verdad que lo conocí por muchos años y lo admiraba. Lo admiraba, me gustaba hablar con él. Y siempre era un hombre que estaba dando consejo. Era una bendición. Así que una mujer de Dios no anda diciendo mentiras o creando conflictos, problemas en la iglesia, en la sociedad, en lo que es el chisme, todas esas cosas, hermanos. No anda en eso, no necesita andar en eso. Porque acuérdense que todo eso después te envuelve a ti. Usted no necesita estar en eso. Primero de Timoteo 3:11 dice, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Quiero decirles algo con muchísimo cariño, respeto. Pero es que es verdad, quiero decírselo por la salud suya espiritual y física también de la iglesia. Y por ustedes mismas, por su familia. No gaste todo el tiempo en el teléfono y la televisión. No gaste todo el tiempo. Trabaja, no pastor, pero es que yo trabajo, yo entiendo que trabaja, pero cuando llega a la casa, ¿qué hace? Ese teléfono es una tentación, de verdad que sí. Pero no gaste todo, no que no lo vea, no que no lo revise. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo no gaste todo su tiempo. Y les digo, a mí a veces yo estoy así y yo me pongo Facebook o Instagram. Digo, wow, pero ya llevo aquí metido 10 minutos. No, ¿ve? Tengo que disciplinarme. Porque si no, son 2, 3, 4 horas que se te van metido en las redes sociales.
gastando el tiempo en nada. Acuérdense lo que dijo el Señor. Él dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es benigno, o sea que si es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿En qué estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos viendo? No vea novelas. Escuche bien. No vea novelas. No vea farándula. ¿Sabe por qué? Porque eso, hermanos, es nada más que chisme y adulterio. Y todo tipo de pecado. Esta le traicionó con el otro, le pegó, esta se va con este, se acuesta con el otro con el otro. Mire, hermano. Y el enemigo de las almas, de su alma, se encarga de llenarle la cabeza con tanta basura que cuando entra su esposo por ahí, ¿a dónde estabas tú? ¿Por qué te tardaste tanto tiempo? Y el hombre lo que estaba era trabajando horas extras, el pobre. ¿Ah? Déjame chequearte el celular. ¿Dónde estabas tú? Déjame llamar aquí a tu compañero, ¿verdad? No, sí, él estuvo aquí. Déjame llamar 2 o 3 porque a lo mejor este es mentiroso. Y llama al otro. Sí, él estaba aquí. Estaba trabajando duro. Pero como tienes tanto uno, acuérdense que uno se convierte en lo que uno piensa. ¿Ok? Por eso yo les digo, cuando el Señor los ha salvado, llenen sus mentes con la palabra de Dios, para que vivan una vida en victoria, una vida feliz, una vida mejor. A pesar de los sufrimientos, de los problemas que vienen, hermano, usted entiende lo que es el Evangelio y entiende lo que es este mundo y vive con esperanza, porque está lleno de la palabra de Dios. Entonces no vea farándula, no vea novelas, no vea películas que no sirven. Edifique su vida. Hay gente que se siente deprimida en algunos casos. Hay veces que son otras cosas de salud. Pero muchos están deprimidos. ¿Qué estás viendo? Eso es igual que el cuerpo. ¿Qué estoy comiendo? Ay, pero es que me siento mal todo el tiempo. Esto, lo otro. Pero ¿cuál es su dieta? Bueno. Entonces usted va al médico y el gastroenterólogo le dice, no, pero es que usted tiene que comer más vegetales y más fibra para que pueda vivir mejor y se sienta mejor. Ok. Igualmente, hermanos, es lo espiritual. ¿Qué estoy viendo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién ando? Si yo ando con personas negativas, me voy a convertir de seguro. No, es que yo tengo mi propia personalidad, soy fuerte, pero usted lleva 3 días, 4 con una persona así y usted sale de la presencia de esa persona hasta dudando del nombre suyo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros llenemos nuestras vidas de cosas positivas, de la palabra de Dios sobre todo, para que usted pueda ser luz y pueda ser dirigida por Dios. No se deje aplastar por el enemigo. Llévese por la palabra de Dios. Punto número 3, Dios quiere que seas moderada. Y escuche muy bien en este punto. Dios quiere mujer con experiencia moderada. Tito capítulo 2, versículo 3, si sigue leyendo, continúa diciendo, ni emborracharse. En algunas ocasiones a mí me han preguntado si un cristiano puede ingerir algún tipo de alcohol o de bebida. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia, pastor, de eso? Si puede uno tomarse un traguito aquí, allá. Bueno, hay que considerar algunas cosas antes de responder esa pregunta. Ponga mucha atención. En aquella época, la Biblia habla del vino y habla de la sidra, sí habla o el licor, ¿verdad? Pero sobre todo del vino. Se habla mucho del vino. Y en aquella época era muy normal en los hogares que usaran el vino. En esas culturas, históricamente, se usaba más el vino que el agua.
Porque, ¿qué pasa? El agua estaba contaminada en muchas regiones en esa época, entonces usaban el vino. Pero el vino no es nada de lo que el vino es hoy en día. Era un vino con mucho menos grado de alcohol. Sí, la gente se podía emborrachar si tomaba demasiado. Pero en aquella época el vino tenía, el grado de alcohol era muy bajito. Hoy en día es mucho más alto. Esa es una. Y entonces hay mujeres, pero también hay hombres, que tienen que tomar todos los fines de semana. En algunos casos todos los días. No, yo me tomo mi traguito y todos los días. Y entonces eso, mire, el cuerpo de uno como ser humano se hace costumbre. Tal vez su costumbre sea tomarse un café y el día que no se toma un café o una Coca-Cola le empieza a doler la cabeza, ¿verdad? El cuerpo se acostumbra a eso y así mismo con muchas cosas. Por eso yo le digo, acostúmbrese a leer la palabra todos los días para que usted vea que nunca va a dejar de leerla. Se va a convertir en un vicio bueno. Pero hay casos, ¿verdad? Hay mujeres y hombres, pero vuelvo y repito, hoy, a decir, ay, pero pastor, nos está dando a nosotras duro. No, no es eso, es que hoy es el Día de las Madres. La culpa es del que puso el Día de las Madres, no sé quién fue. Pero hay personas que tienen realmente problemas con eso, con el alcohol. Mire, si usted tiene o ha tenido problemas con eso, es mejor que no tome nada. Eso no hace falta para vivir. Eso no hace falta realmente para vivir. Eso hace mucho más mal que bien. Yo he visto gente destrozada por el alcohol. Aquí nosotros en la iglesia tenemos dos grupos el grupo de los alcohólicos anónimos. Hermano, y eso es duro. Yo he conversado con ellos y eso es un vicio duro. Puede perder familia, todo, de ahí todo, problemas con la ley, tantas cosas. Usted se pierde porque siempre está en un momento que no es realidad, viven fuera de la realidad y adictos a eso. Y entonces, ¿cómo empezó un alcohólico? Con un traguito, con uno. Así se empieza. El gran alcohólico comienza con un trago. Y de ahí. Pero usted entonces me dirá a mí, bueno, ¿qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué dice la Biblia? La verdad es que la Biblia te dice que no te emborraches. No te dice que no tomes alcohol. Te dice que no te emborraches. Pero hermanos, por causa del testimonio cristiano, oiga bien esto que le voy a decir, por causa del testimonio cristiano y de que vivimos en una cultura de exceso, es mejor no tomar nada. Es mejor no tomar nada, porque vivimos en una cultura de excesos. Y a mí me parte el corazón ver a tantas familias destrozadas por causa de eso. Y entonces, como yo les digo, eso no hace falta para vivir, ni para ser feliz. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y es una verdad, arruina la vida. El hombre, tanto el hombre como la mujer, pierde todo, la vergüenza, testimonio, bueno, de todo, es terrible. Punto número 4, Dios quiere que enseñes a las mujeres jóvenes. En Tito capítulo 2, versículo 4 dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Una mujer de Dios debe saber que su primer ministerio o su primera responsabilidad son su esposo
y sus hijos. Y mire el orden que le pongo. Su esposo y sus hijos. ¿Sabe por qué su esposo? Porque los hijos crecen y se van. Se lo digo por testimonio propio. Mis hijos ya crecieron, se casaron, 2 de ellos, y se fueron. Y entonces, ¿con quién usted se queda? Si usted no cuida a su esposo, ¿con quién usted se va a quedar? Con Soledad. Sola. Entonces, por eso usted debe atender a su esposo, estar pendiente de él y entonces también de los hijos. ¿Ve cómo es el orden? Usted está casada con sus hijos, con su esposo. Usted no está casada con sus hijos, está casada con su esposo. Y él es el que va a ser su esposo siempre. ¿Ok? Así sea profesional. No hay nada malo de que las mujeres sean profesionales. Hay mujeres que son muy brillantes y son profesionales, médicos, abogadas. Pero su primer ministerio, si usted descuida su casa por su profesión, usted es egoísta y pronto, más pronto que nunca se va a caer su negocio, su hogar. Se va a caer. Yo recuerdo el testimonio, esta es una historia real, de una mujer profesional muy exitosa. Y ella estaba buscando una niñera, tenía sus hijos pequeños y ella estaba buscando una niñera con ciertas cualidades. Y esta niñera tiene que ser muy parecida a mí para que pueda criar a mis hijos, porque yo voy a estar estoy todo el día. Y entonces empezó a entrevistar, venía una y la entrevistaba. No, esta no. Venía otra y la entrevistaba, tampoco. Y así, muchas la entrevistó. Al final se dio cuenta que la perfecta para la posición era ella misma. Ella misma era la persona adecuada y se quedó en la casa con sus hijos. Cuando los niños están pequeñitos, la mejor persona para criar a tus hijos eres tú mismo. Eres tú misma. Claro, yo sé que hay hogares que si no está el papá, ¿verdad? Pero son ustedes los que están llamados por Dios, sobre todo las mujeres. La mujer cubre una parte que no la cubre el hombre. Y el hombre cubre otra parte que no la cubre la mujer. Entonces es importante que la mujer esté allí pendiente. Si no descuide su profesión ni nada, pero no descuide su casa. Amén. Con la mamá nada, exactamente. Punto número 5. Dios desea que su palabra sea honrada. Dios desea que su palabra sea honrada. En Tito capítulo 2, versículo 5 dice que las mujeres con experiencia deben enseñar a las más jóvenes a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, fíjese, y entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Una mujer que hace todo esto, que dice la palabra, no deshonra la palabra de Dios. Al contrario, la adorna, la honra a Dios. Fíjense que la parte que dice aquí, a someterse a sus esposos, esa es la que a muchas mujeres, como decía al principio, no les gusta. No les gusta. Pero hermanas, es bíblica y está allí. Y no solamente ahí, sino en otras partes también de la Biblia. El feminismo y el machismo ha destruido el modelo divino para el matrimonio. Eso es tan malo es el feminismo como el machismo. Y precisamente por ese orgullo es que los matrimonios se destrozan. Una mujer cristiana que tenga un matrimonio sano, no perfecto, porque no hay matrimonios perfectos, sabe que no hay mayor bendición, que no hay bendición más grande en su hogar que obedecer a Dios y someterse al liderazgo de su esposo. Al liderazgo de su esposo. Ahora, por el contrario,
Escuche bien, que aquí es cuando le tiro el salvavidas. Si usted tiene un esposo, bueno, yo no, el Señor, ¿verdad? Si usted tiene un esposo que la maltrata, que la insulta, que no provee para sus necesidades y las de sus hijos, que no le permite ir a la iglesia, ni leer la Biblia, ni servirle al Señor, usted no puede someterse a ese hombre. Si usted tiene un esposo así, que no le importa usted, que la ve pasando usted necesidad de algo y no lo cubre, no busca la manera, usted no tiene que someterse a ese hombre, porque ese hombre no está sometido a Dios. Usted se somete a ese hombre es porque ese hombre está sometido a Dios, y ese sometimiento es un sometimiento amoroso. Ese liderazgo del hombre es un liderazgo amoroso. ¿Por qué? Porque ese liderazgo en el matrimonio, ¿por qué es amoroso? Porque ese hombre ama. Cuando ama verdaderamente protege, cuida, se quita lo de él para darle a ella y a sus hijos. Se quita. Primero están ellos que tú. Preferible, si no hay más comida, ok, coman ustedes. Yo como mañana, si hay. Pero ustedes primero. Ese es un verdadero líder. No es el líder, no, yo soy ahora el hombre, Juan charrasqueado, y me senté en la televisión, papá, sírveme la comida, y la mujer trabaja en la calle, y la mujer haciendo todo, cambiando los pañales, lavando la cocina, y tú no haces nada. Eso no es un verdadero hombre. Un verdadero hombre cuida, ama, protege, colabora. Si los dos están trabajando en la calle, yo también te ayudo. Yo también voy a lavar los platos, yo voy a atender también la cama, voy a cuidar los niños. También es mi trabajo. Entonces esa mujer se somete fácilmente, no tiene ni que decirle nada. Porque Dios las ha creado a ustedes, hermanas, con un deseo de protección. Y cuando ustedes tienen un hombre que de verdad es un líder de verdad, un líder amoroso, usted se somete fácil. Fácil. Y anda tranquila con esa persona. Pero cuando uno es un líder así, que es un maltratador, y es un sinvergüenza, usted no se somete a nadie. No tiene por qué someterse. Ahora, usted lo respeta, ore por esa persona, ore por él, ¿verdad? Porque lo que necesita es salvación y arrepentirse de la manera en que está llevando su casa. Necesita arrepentirse. Pero primero acuérdese que la máxima autoridad es Dios. Y si usted es cristiana, usted le tiene que obedecer a Dios primero. Porque Él es su Salvador y Él es su Señor. Y a Él le debe usted obediencia en todo lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Así que si los cristianos, nosotros como cristianos, para que una persona se convenza realmente de que tú eres una mujer cristiana o un hombre cristiano, ellos tienen que ver en ti realmente una vida santa. Una vida santa. Tanto si eres hombre como si eres mujer. Hay mucha gente que no vale. Yo he oído testimonios. No, yo no voy a esa iglesia. No, yo no trato con este cristiano porque es así, me hizo esto, me hizo esto y me hizo lo otro. Hermano, mire, usted puede hablar muy bonito, usted puede predicar muy bonito, usted puede enseñar muy bonito, usted puede hacer muchas cosas bonitas. Pero si usted no lleva un testimonio real, usted no tiene una vida en santidad, que la gente vea que usted es un hombre o una mujer de Dios, eso no impacta a nadie. No diga que es cristiano si realmente no vive lo que dice. Eso va a impactar a muchos. Y la palabra de Dios será honrada en todo momento. Para terminar, 1 de Juan,
capítulo 2, versículo 6, hermanos, dice que el que permanece en Él, en Jesucristo, el que está en Jesucristo, el que vive para Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? En santidad. Nuestro Señor anduvo en santidad. Nosotros no somos perfectos, Él sí es perfecto, pero Él quiere que lo imitemos. Él quiere, no estoy hablando de una vida perfecta, ninguno de nosotros somos perfectos, pero Él ve tu corazón y ve un corazón rendido a sus pies y lo bendice y lo guía y lo conforta. Y así debemos andar nosotros en esa santidad, en una vida que le agrade a Él. Así que, hermanas, vivan una vida que honre a Dios. Y verán, no se olviden, no se dejen engañar. Les digo, no se dejen engañar y estén tan ocupadas que no le puedan dedicar a sus hijos, que no le puedan dedicar a su esposo. Recuerden que no les digo que no trabajen ni que ejerzan sus profesiones, no es eso. Pero hagan todo con límite. No se dejen llevar por este mundo, por la avaricia. Tengan mucho cuidado con eso. Y si ven mujeres en la iglesia, jóvenes, que necesitan ayuda, que necesitan de ustedes, como dice la palabra del Señor y nos enseña hoy, invirtamos nuestras vidas, inviertan sus vidas en esas mujeres jóvenes que necesitan ayuda, necesitan el consejo de ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, tarde ya, perdón, Señor, dándote las gracias, dándote la gloria y dándote la honra, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, alguna mujer, Padre, en este Día de las Madres, que nunca ha puesto la fe en ti, yo te pido, Señor, que la salves en este momento, Padre mío, que tú toques su corazón y la salves, Padre. Igualmente, si hay algún hombre, Padre, que tú lo toques, lo salves, lo transformes para tu gloria, mi Señor. Que ayudes también a mis hermanas a que inviertan sus vidas en aquellas mujeres que necesitan de una palabra de guianza. Te lo pido, Señor. Ayúdalas y bendícelas grandemente. Dale fortaleza en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, quisiera que antes de irnos, regálenme unos 2, 3, 4 minuticos más para que pasen aquí todas las que son madres para orar por ustedes y ya nos vamos. Por aquí.